Bueno, buenos días. Vamos a continuar. Nos quedamos la vez pasada en el primer tema, que es cómo vivir sabiamente, la introducción del libro de Proverbios. Déjenme nada más llegar donde estábamos. Y bueno, vimos algunas 3 características que debemos destacar en el estudio del libro de Proverbios. ¿Se acuerdan? Dijimos que el libro de Proverbios no es contra la ciencia, es un libro, de un nivel moral elevado y que además nunca se contradicen los proverbios entre sí. Ahora vamos a ver algunos paralelismos importantes para el estudio de Proverbios antes de entrar de lleno al libro de Proverbios. Vamos a ver algunos paralelismos que son importantes para entender más. Nada más te voy a dar una definición de lo que es lo que son los paralelismos, ¿no? ¿Listos? Los paralelismos son figuras de repetición. Los paralelismos son figuras de repetición distribuidas en frases o palabras. Los paralelismos son figuras de repetición distribuidos en frases o palabras. Vamos a ver el primer paralelismo. Paralelismo sinónimo. Paralelismo sinónimo. En este paralelismo, la segunda frase vuelve a expresar lo dicho en la primera. Vuelve a expresar lo dicho en la primera, diciendo la misma idea, pero en diferentes palabras. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Proverbios 19, versículo 29. Proverbio capítulo 19, versículo 29. Vamos a comprobar este paralelismo sinónimo y que nos enseña la misma idea, pero con diferentes palabras. ¿Lo tienen? Dice: preparados hay juicios para los insolentes y azotes para las espaldas de los necios. ¿Se fijan cómo se expresa la misma idea, pero en diferentes palabras? Aquí en este versículo, mis hermanos, la verdad que se nos reafirma es el castigo del cual no escaparán los necios o los insolentes. Esa es la verdad en este versículo. El castigo del cual no escaparán los necios o los insolentes. Vamos a ver otro ejemplo en Proverbios capítulo 1, versículo 2. Lo mismo, dijimos, la segunda frase expresa lo mismo que de la primera, pero dan la misma idea con diferentes palabras. ¿Lo tienen? La primera frase sería esta, miren. La primera frase aquí sería: para aprender sabiduría e instrucción. Esa es la primera frase. Para aprender sabiduría e instrucción. Y la segunda frase sería: para conocer razones prudentes. Es la misma idea, pero en diferentes palabras. Aquí en este versículo, la verdad afirmada es que son tan útiles los proverbios para aprender y adquirir sabiduría. Esa es la idea expresada en ambas frases. Los proverbios son tan útiles para aprender y adquirir sabiduría. Otro ejemplo, Proverbios 2, versículo 11, paralelismo sinónimo, que es el que estamos viendo. Dice aquí: la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Ven las dos frases? La última es: te preservará la inteligencia, que dice lo mismo que la discreción te guardará. La verdad afirmada aquí, mis hermanos, es que aprender sabiduría nos ayudará para diferenciar el bien del mal. Esa es la verdad que se afirma en este versículo. Aprender sabiduría nos ayudará para diferenciar el bien del mal.
Y vaya que lo necesitamos, ¿o no, hermanos? Que a veces creemos que estamos bien y tomamos decisiones que después nos arrepentimos y decimos, híjole, no supe diferenciar el bien del mal. Vamos al segundo paralelismo. Ya vimos el primero. ¿Cómo se llama el primero? Paralelismo sinónimo. Segundo, paralelismo antitético o de contraste. Paralelismo antitético o de contraste. En este caso, una verdad que es expresada en una frase, en una primera frase, una verdad que es expresada en la primera frase, en la segunda frase, acuérdense que para que haya un paralelo, pues tiene que haber dos frases o más frases, ¿no? O palabras. En la segunda frase se refuerza, pero en forma opuesta o de contraste. En forma opuesta o de contraste, pero se da la misma idea igual, ¿no? Se está reafirmando esa verdad, pero en forma opuesta o de contraste. Vamos a ver un ejemplo para comprender este. Es Proverbios capítulo 13, versículo 9. ¿Lo tienen? Hay que tenerlo todos para entenderlo bien, ¿no? ¿Listos? Dice, la luz de los justos brilla, ¿cómo brilla? Alegremente, pero se apagará la lámpara de los malvados. ¿Sí pueden ver ahí claramente el paralelismo antitético de contraste? Que la primera frase nos expresa una idea y la segunda frase expresa lo mismo, pero en una manera opuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad que afirma este versículo? La verdad que afirma este versículo aquí es que la luz de los justos siempre estará encendida. La luz de los justos siempre estará encendida y alegrará el corazón. Nada más con esa frase tiene, porque si su luz no está siempre encendida, ¿cómo va a estar su corazón? ¿Cómo va a estar su corazón? Como dice la otra frase, ¿verdad? La otra frase nos dice que la lámpara se apagará si nosotros no estamos caminando correctamente, nos conducimos mal. Es lógico, ¿no? Entonces no va a haber alegría en el corazón, no va a haber paz en el corazón. La conciencia te va a estar acusando, te va a estar señalando. Entonces, para estar alegres hay que estar siempre con la lámpara, ¿qué? Encendida. Ya claro, no le voy a explicar más porque habría que meterme en el lenguaje figurado, qué es la luz para nosotros, la aplicación de la luz. Nada más quiero que entienda ahorita de momento los paralelismos. Cuando ya entremos al libro de Proverbios de lleno, ya nos daremos a la tarea de definir ese lenguaje figurado para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Está bien? Ok, otro ejemplo, Proverbios 10.1. Proverbios capítulo 10, versículo 1. Está muy sencillo y fácil de entender ¿no? Que es un paralelismo. ¿Cómo se llama el que estamos viendo? A ver si ya se lo grabó. Sintético, antitético. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Dice, el hijo sabio, ¿qué hace el hijo sabio? Alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. ¿Se fijan? Es la misma idea, en forma opuesta, pero es la misma idea. ¿Cuál es la verdad? La verdad que se nos afirma aquí, mis hermanos, es que la conducta de los hijos, el comportamiento de los hijos, siempre afectará para bien o para mal a los padres. Sí es entendible, ¿no? Y es verdad, ahí está, ¿no? Cuando un hijo hace lo que nosotros le pedimos, alegra el corazón, ¿no? Cuando un hijo hace lo contrario, híjole, hay tristeza en el corazón de los padres, no solamente de la mamá, aunque aquí se menciona primero al padre y después a la madre, pero ambos representan lo mismo, los padres, ¿no? Otro ejemplo, un último ejemplo de este paralelismo, Proverbios 11.1, para que nos quede claro, y cuando estemos viendo Proverbios, usted pueda decirme, pastor, acuérdense que este es un paralelismo. ¿Lo tienen? Proverbios 11.1 dice, el Señor aborrece la balanza adúltera, pero la pesa cabal
le agrada. A ver, ¿cuántos venden en el tianguis? Levanten la mano los que venden en el tianguis y tienen pesas. ¿No hay? Uy, aquí no hay ninguno. En la tarde había un montón. Así que con libertad puedo hablar aquí con ustedes, como no hay ninguno. Pero mis hermanos, ¿cuántas veces, por ejemplo, en el tianguis, yo les decía a los hermanos en la tarde, a ver, esos que están en el tianguis, ¿dan kilos completos? ¿O siguen dando 800 gramos? Ya se quedaron bien callados. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad que reafirma aquí, mis hermanos, es que la honestidad en el comercio y en la vendimia, la honestidad en el comercio y en la vendimia, le agradan siempre a Dios. No debe de haber duda en nosotros entonces que si queremos tener un nivel elevado en la sabiduría de Dios, no nos debemos de prestar a ninguna cosa deshonesta, a ninguna cosa que tenga que ver con vender desequilibradamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, el que vende en el tianguis tiene que vender kilos completos. Amén. El que vende costales de algo debe de vender costales completos. Siempre debemos hacer las cosas con honestidad, no prestarnos a ninguna. Mire, yo por ejemplo trabajé cerca de 3 años y medio en una arrendadora que el trabajo consistía en prestar dinero a los empresarios para que adquirieran maquinaria del extranjero. Y yo me acuerdo que una vez yo prospectando una empresa por aquí por Agua Blanca, una empresa muy por allá escondida de transporte pesado. Entonces yo llegué a las oficinas pero entonces en la promoción del ofrecerles un préstamo para adquirir algo que ellos querían comprar, una maquinaria de cerca de 10 millones de pesos, eso era lo que iban a comprar, me presentaron, nosotros les pedimos los balances de la empresa, activos, pasivos, circulantes, cómo andan, y en sus números no andaban bien. O sea, no se les podía prestar ni siquiera un peso, vaya, ¿no? Pero hablaron conmigo y me dijeron, mire, si usted nos ayuda a este crédito, usted nos va a dar 10 millones y nosotros le vamos a dar 2 a usted. Bueno, 2 millones son atractivos, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Digo, no me vea la cara de así, de muy inocente usted. No, 2 millones son 2 millones y más si los necesitas. Si usted me pregunta que en ese tiempo cuando yo estaba haciendo esta promoción ocupaba ese dinero, lo superocupaba. Pero ¿saben qué? Como uno es cristiano, como uno es un hijo de Dios y la Biblia es muy clara, a Dios le gusta la honestidad. La balanza ¿qué? Exacta. El equilibrio de las cosas. Yo, claro, lógico, luego inmediatamente les di mi respuesta y nunca más me volví a parar en esa oficina porque no eran personas aptas para un crédito, porque desde el momento en que ya me ofrecieron dinero, yo dije, estas personas son tranzas y a eso se dedican en su empresa. ¿Sabían que hay empresas así? Muchas. Entonces tenemos que cuidar esa parte. Ahí está la enseñanza para nosotros de un ejemplo de un paralelismo antitético. Vamos a un tercer paralelismo, llevamos 2. Paralelismo sinónimo, paralelismo antitético. 3. Vamos a ver ahora el paralelismo sinónimo. Paralelismo sinónimo. ¡Ay! Gracias por corregirme. Sintético. ¿En dónde estoy pensando, verdad? Quiero serme un sinónimo. No, ya me enseñaron más bien un parecido, ¿verdad? No, hay varios, no crean, hay varios parecidos. Ya me han enseñado varios parecidos. ¿Sabía que usted tiene un parecido también? ¿Sí o no? Siempre hay alguien que se parece a usted, pero ese no es el sintético, este es falso, el sintético. Paralelismo sintético. La segunda frase aquí continúa y desarrolla el pensamiento de la primera frase. Voy a repetirlo. La segunda frase continúa y desarrolla el pensamiento de la primera frase. Vamos a verlo, el paralelismo sintético. En Proverbios capítulo 20, versículo 2.
Proverbios 22. Aquí está un paralelismo sintético, donde la segunda frase continúa y desarrolla el pensamiento de la primera frase. ¿Listos? ¿Lo tienen? Como rugido de cachorro de león es la ira del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. ¿Sí observan cómo la segunda frase continúa la primera frase que se dio? Es lo mismo. La verdad que se nos enseña en este versículo, ¿cuál es la verdad que encontramos ahí? La verdad es que todos los que resisten la autoridad del rey, todos los que resisten la autoridad del rey y lo hacen enojar, se hacen daño a sí mismos. Porque imagínense, aquí la autoridad nos está presentando al rey. Yo lo podría aplicar este versículo, por ejemplo, a un papá. Cuando se resiste la autoridad de un papá, un hijo la resiste, no hace caso, no obedece, pues hace enojar al papá, ¿o no? Sí. Pero ¿quién se daña más? ¿Quién se daña más? ¿El papá o el hijo? El hijo. El daño es contra él mismo. También se podría aplicar aquí la autoridad, un patrón. Tú eres un empleado, estás en tu trabajo y debes obedecer, aunque no sea cristiano, tu patrón, debes obedecer. Ese es el principio de Dios. Debes someterte a esa autoridad. Pero si tú resistes la autoridad y el patrón te dice que hagas algo y no lo haces, ¿cómo va a estar el patrón después de no ver que hayas hecho lo que te dijo que hicieras? Se va a enojar. Y eso es contra ti mismo, porque al final te van a correr y te vas a quedar sin trabajo. ¿Sí o no? Sí, pues ese es el principio en este versículo. Otro ejemplo, Proverbios 3:6. ¿Se fijan cuánta sabiduría hay en Proverbios? Y apenas estamos así como que viendo unas chispitas. ¿Quieren aprender, hermanos? Sabiduría. ¿Cuántos sabios y sabias habrá aquí? Ahorita no, pero esperemos más adelante que sí, ¿no? Hagamos caso a Dios. Proverbios 3, verso 6. Un versículo conocido. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otra versión dice, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. En otra versión. Otra vez, este es un sintético. La segunda frase continúa el desarrollo de la primera frase. ¿Qué significa la verdad aquí? ¿Qué nos enseña aquí? ¿Cuál verdad aprendemos? Aprendemos que si confiamos completamente todas las cosas a Dios, si confiamos completamente todas las cosas a Dios, ¿cuántas cosas le confiamos? Todas. Él nos va a llevar siempre por un buen camino. ¿Alguien tiene dudas de que si tú le encomiendas y confías a Dios todas tus cosas, Dios te vaya a llevar por camino equivocado? Siempre va a ser por un buen camino, siempre, siempre. No hay duda de eso, mis hermanos. Amén. Así que vamos a confiarle todas las cosas, no unas nada más, todas, para que nos vaya siempre bien en un buen camino. Otro último ejemplo, Proverbios 16:3. Proverbios 16:3, muy parecido al otro versículo, pero no es lo mismo. Dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aquí hay una verdad que se nos enseña. La verdad que se nos enseña aquí a usted y a mí es que si traemos nuestras obras en confianza a Dios, es decir, nuestras acciones, si las traemos delante de Dios en confianza, es muy seguro que Él va a afirmar nuestros pensamientos. Ahora, fíjense bien la aplicación, cómo la haríamos en esta verdad, ¿no? Cuando dice que si traemos todas nuestras obras, nuestras acciones delante de Dios en confianza. ¿Qué significa esto, traer? Es cuando tú de corazón te abres a Dios, eres honesto con Dios, reconoces que hay cosas en ti que no están bien en tus acciones, tú las traes, tanto tus buenas como tus malas acciones delante de Dios,
Y lógico, tenemos que entender que nuestras acciones, ¿de dónde provienen nuestras acciones? ¿De dónde provienen? ¿De dónde? De lo que pensamos. Tal es tu pensamiento, tal eres tú. ¿Sí? Si nosotros tenemos pensamientos equivocados en algunas cosas, mis hermanos, nuestras acciones se van a dar de acuerdo a esos pensamientos equivocados. Entonces, si yo traigo a Dios mis acciones, esas acciones donde estoy mal, Dios va a corregir, va a afirmar precisamente esos pensamientos donde yo estoy equivocado. Amén. Para que tal sea mi pensamiento en sabiduría, entonces mis acciones sean el resultado de eso. Amén. Por último, vamos al paralelismo emblemático, el cuarto y el último. Paralelismo emblemático. En este caso, mis hermanos, en el paralelismo emblemático, una línea o una frase ilumina el significado de la otra. Una línea ilumina el significado de la otra, pero note la diferencia de los demás paralelismos. Una línea ilumina el significado de la otra por medio de un símil o de una metáfora. Por medio de un símil o una metáfora. Cuando decimos símil, no me estoy refiriendo al doctor Simi de ahí de las farmacias similares, ¿verdad? Si alguien va a querer ir por él para interpretar los proverbios, no. Déjeme decirle algo aquí. Vamos primero a comprender, ¿cuántos saben lo que es un símil y cuántos saben lo que es una metáfora? Levanten su mano con honestidad. A ver, ¿cuántos saben qué es un símil y una metáfora? Ok, ahora, ¿alguien sabe qué es una metáfora? Voy a explicarlo para poder comprender el proverbio que vamos a conocer en paralelismo, ¿no? Una metáfora, mis hermanos, es una comparación de una cosa con otra, pero que conlleva varias características que se pueden comparar o sacar alusión de ella. Por ejemplo, nosotros hemos oído en la Biblia que dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Han oído ese versículo o no? ¿A quién se está refiriendo Él es la roca? A Dios. Pero Dios no es una roca en lo literal, ¿verdad? Entonces esa es una ¿qué? Metáfora. Es decir, cuando habla directo no tiene una conjunción que diga como roca, nos dice roca, Él es la roca. Entonces esa es una metáfora. Y entonces podemos nosotros hablar de la metáfora, como dije, varias características. Como roca nos está hablando que Dios es fuerte, Dios es estable, Dios es inmovible, Dios es seguro. O sea, ¿se fijan que son varias características que se pueden relacionar como metáfora? Ahora, ¿cuál es la diferencia con un símil? La diferencia con un símil es que el símil también es una comparación de una cosa con otra, pero lleva la conjunción antes como. ¿Cómo? Y en el símil nada más no son varias características que se comparan, es una sola. Esa es la diferencia entre una metáfora y un símil. En la metáfora son varias características y en el símil es una sola. ¿Ok? ¿Sí lo comprendieron? Ya lo estudiarán cuando lleguen a hermenéutica. Por eso les animamos que no solamente se queden en el básico. Cuando terminen hay que ir al intermedio para luego aprender este tipo de clases que nos ayudan mucho a comprender mejor la Biblia. La hermenéutica nos ayuda mucho a esto, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un paralelismo emblemático ya conociendo qué es un símil y qué es una metáfora. Lo voy a probar con este proverbio para ver si de verdad entendió qué es una metáfora y qué es un símil. Bien, vamos, Proverbios 10:26. Está fácil, no está difícil. El que gane le doy un chocolate. Pero ya que los traiga, porque no traigo. Dice, acuérdense que es un paralelismo emblemático. Una línea ilumina el significado de la otra por medio de un símil o una metáfora. Dice aquí, como el vinagre para los dientes y el humo para los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. Iba a poner para quienes lo envidian. ¿Quién va a envidiar a un perezoso?
para quienes lo envían. ¿Qué hay aquí? ¿Una metáfora o un símil? Doctor símil. ¿Es un símil, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque tiene una conjunción como. Fíjense cómo está, ahí dice, como el vinagre. Es decir, ya me está diciendo ahí un lenguaje figurado. No es vinagre, es como el vinagre. Y luego también me dice para los dientes. Y el humo para, también entra esa conjunción, aunque se escribió al principio, como el humo para los ojos. Ok, vamos a traducirlo y a entender qué verdad nos está enseñando. ¿Qué produce el vinagre en los dientes? ¿Sí o no? Ansias, desesperación. Eso produce el vinagre en los dientes. No le produce ningún bien. Es decir, el vinagre no es útil para los dientes. No sé si alguien te enseñó que el vinagre no es útil para los dientes. Te va a dar ansias, te va a dar desesperación. ¿Por qué? Porque no es para eso. Usa tu pasta de dientes, Colgate. No se crea. Pero el vinagre no es para los dientes. Nos produce esas ansias, no es útil para ellos. El humo para los ojos. ¿Qué hace el humo con los ojos? Los irrita, ¿no? Así, híjole, te hace llorar, ¿o no? Bueno, fíjate lo que está diciendo entonces. Está diciendo que el perezoso, cuando hay un perezoso, ese perezoso es tan inútil, te causa tanta desesperación, tantas ansias, te irrita como te irritan los ojos, que tú no eres capaz de recomendarlo y enviarlo a trabajar. ¿O lo harías? Ahí está un símil. Ahora vamos a ver otro ejemplo, a ver qué sigue siendo. Proverbios 25:12. Proverbios 25:12. Yo corriendo contra el tiempo para alcanzar a ver más. ¿Ya lo tienen? Otra vez. Como pendiente de oro y adornos de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. ¿Cuántos quieren ser sabios? Uy, qué poquitos. ¿Desayunaron ahorita o no? Yo traigo ahí unos taquitos de frijoles con queso, bien doraditos, no sé, una salsita, unas zanahorias en vinagre. ¿Quieren que les comparta para que me contesten? Otra vez, repito. ¿Cuántos quieren ser sabios? Dice, aquí está haciendo una comparación entre el oro, cuando dice pendientes de oro, a las hermanas les encanta, ¿no? A ver, ¿hay hermanas que no les encantan los pendientes y más de oro? No, yo de esos así, de imitación, ¿verdad? En chapa. No, aquí está hablando cómo compara lo que es un pendiente a una mujer que le encantan los pendientes de oro, los adornos de oro. Bueno, a mí antes me encantaban las cadenas de oro, me encantaban las esclavas de oro, pero como se me tiraban siempre, los anillos, los olvidaba siempre. Yo me acuerdo como 3 veces cuando mi esposa era mi novia, íbamos a comer y siempre a lavarme las manos me quitaba el anillo y siempre olvidaba los anillos, hasta que llegó un momento, dije, ya no voy a usar de oro, voy a usar pura imitación. Y qué bueno, porque ahora está tan peligroso, ¿verdad? Si lo ven con una cadena ahora hasta el cuello se lo cortan. Mejor no traiga cosas de oro, cuídese, ¿sí? ¿Está bien? Pero la comparación aquí, mis hermanos, que nos hace ver el proverbio, es que los que desean saber y hacer lo recto, en sus vidas, tienen en grande estima y valor el buen consejo de un sabio. Los que deseamos saber y hacer lo recto tenemos una grande estima y valor por el buen consejo. ¿No sabe, por ejemplo, usted? Yo sé que dirían lo mismo cualquiera de los que convivimos con el hermano Pablo Hunter, que ya está con el Señor. Yo lo conocí desde soltero, hice viajes misioneros con él, y mire, hay frases que sembró en mi vida que para mí en lo particular son de tan grande valor que hoy en día
yo vivo, he aplicado esos principios que Él me dio de la palabra de Dios, y yo lo vivo, y fueron de tan grande valor, de tan grande estima, que es lo que está diciendo aquí. Por eso siempre tenemos que ser deseosos para saber y para hacer lo recto. Nunca, mi hermano, nunca permita en su corazón decir yo ya lo sé todo, porque cuando usted diga yo ya lo sé todo, usted no sabe nada. Ok, seguimos, porque todavía hay más en estos proverbios. Vamos a ver en estos mismos proverbios paralelismos emblemáticos, hay características diferentes. Por ejemplo, la que le voy a decir: hay proverbios que contienen no 2 líneas, contienen 3 líneas, pero son paralelismos emblemáticos que contienen un símil o una metáfora, y constan de 3 líneas, ¿verdad? No solo de 2. Proverbios 1:27, ahí está uno de 3 líneas. Le voy a decir las 3 líneas para que las identifique, porque quizás en la Biblia, en algunas Biblias no aparezcan las 3 líneas por la forma en que se escribió en la traducción. Pero las 3 líneas serían de esta manera. Acuérdense que este es un libro escrito en poesía, ¿verdad? Es poético. ¿Listos? Dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, primer línea. Segunda línea: y vuestra calamidad llegare como un torbellino, tercer línea. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Ahí están las 3 líneas de este proverbio. Son 3 líneas que es un paralelismo emblemático, ¿sí? Proverbios capítulo, no se los di, sí, 1:27. 1:27. Ahora, ¿qué encontramos aquí? ¿Metáfora o símil? Unos dicen que símil. Ahí está, como torbellino y como una destrucción. Muy bien, hermana. Al final, digo, al del curso viene por su chocolate. No, del trimestre. Bien, ahí está. Este es un símil. La conjunción como. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué verdad nos enseña? Nos está hablando la trágica consecuencia, nos habla de la trágica consecuencia, cosa muy triste, por rechazar la sabiduría. Esto está hablando de alguien que rechaza la sabiduría, por rechazar la sabiduría. Habrá confusión, desolación y una profunda desesperación. Pregunto, hermanos, ¿cuántas veces te has topado con una persona que la encuentras bien confusa, bien desolada, bien desesperada por un asunto en su vida? ¿Cuántas veces te has topado con una persona? ¿Sabes por qué? Porque esa persona carece de sabiduría, porque esa persona le hace falta la sabiduría de Dios. Y ahí es donde nosotros podemos adquirir para dar, porque hay que tener para dar. Amén. Si no se tiene, ¿cómo das? Otro paralelismo emblemático, pero no es de 3 líneas, este es de 4 líneas. ¿Cuántas líneas? 4. Proverbios 39, ahí está este paralelismo de 4 líneas. Proverbios capítulo 30, versículo 9. Les voy a dar las 4 líneas. La primera, dice ahí: no sea que me sacie y te niegue. Esa es una. 2, y diga: ¿quién es Jehová? 3, o que siendo pobre hurte. Y la 4, y blasfeme el nombre de mi Dios. Este es un paralelismo, dijimos, ¿cómo? Emblemático. Ahora pregunto a ustedes: ¿metáfora o símil? ¿Qué encontramos aquí? Metáfora. Aquí no es símil porque no hay conjunción. Hay metáfora porque está haciendo una alusión entre el saciarse, ¿verdad? Y el pobre, ¿verdad? El que tiene abundancia y el que es pobre. Está hablando de eso. Ahora, ¿cuál es la verdad que aprendemos en este proverbio de paralelismo emblemático con 4 líneas? La verdad que se nos enseña es
sobre una petición de ser librado de maldad en el corazón, de ser librado de maldad en el corazón, de tener un corazón equilibrado por la sabiduría. De eso está hablando. En primer lugar, ser librado de un corazón de maldad, y en el otro, de tener un corazón equilibrado de sabiduría. Porque, ¿qué está diciendo el proverbio? El proverbio está diciendo: Señor, no me des abundancia, porque si me dieras abundancia y me saciare, y no te vaya a negar y vaya a olvidarme de ti, ¿verdad? Y por otro lado dice: no quiero pobreza, porque a lo mejor puedo a robar y con eso yo blasfemar contra tu nombre, ¿no? Entonces, aquí por eso está pidiendo ser librado de un corazón de maldad. Eso es sabiduría, ¿sabían? Sabiduría es que tú no estés como en tu corazón con un fuerte deseo: quiero tener abundancia, porque en la abundancia te puedes olvidar de Dios. Por otro lado, tampoco debes de estar: Señor, no me des nada, déjame así de miserable y de pobre. No, porque a lo mejor en esa situación no vas a dar un buen testimonio y vas a negar a Dios. Cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos, con abundancia o con escasez, el corazón debe de ser un corazón equilibrado en sabiduría. Amén. Eso es lo importante, librado de toda maldad. Eso es lo que está diciendo este proverbio. Por último, el último, y nos vamos porque se me fue el tiempo. No hubiera querido eso, hermanos, pero no. Otro paralelismo emblemático, pero fíjense que no es de 4 líneas. ¿Cuántas líneas creen que tiene 5 líneas. 5 líneas. Acuérdense lo que es un paralelismo emblemático: que una línea ilumina el significado de la otra por medio de un símil o una metáfora. Quiere decir que las 5 líneas van juntas y todas nos enseñan una verdad, un principio. No son solas, no van separadas, van juntas. Tiene 5 líneas, es Proverbios 30, muy cerca del otro, verso 4. Capítulo 30, versículo 4. ¿Listos? Voy a leerlo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿El nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Aquí están 5 líneas. ¿Cuántas? 5 líneas. ¿Qué nos enseña Pero antes que nada, ¿metáfora o símil? ¿Qué es? Es metáfora, no es símil. Es una metáfora que nos está hablándole al hombre, ¿verdad? Al mismo hombre en confrontación. El hombre subió al cielo y descendió, el hombre encerró los vientos en sus puños. Esto es algo figurado, porque ni aun Dios lo hace, pero es una enseñanza en lenguaje figurado, ¿verdad? Y luego dice: ató las aguas en un paño. Pues no se quitó un pañuelo Dios y luego con eso puso límite a las aguas, ¿verdad que no? Pero nos da una enseñanza en lenguaje figurado. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Aquí la verdad que se nos enseña, mis hermanos, es que los atributos de Dios no pueden referirse a una criatura humana. Los atributos de Dios no pueden referirse a una criatura humana. En otras palabras, para entender a Dios, mis hermanos, necesitamos sabiduría. Eso es lo que quiere decir. Para entender a Dios, para conocer a Dios, ¿qué necesitamos? ¿Y qué es sabiduría? Conocimiento puesto en práctica. No se le olvide. Amén. Conocimiento puesto en práctica. ¿Me aguanta 5 minutos? Vamos a comenzar nada más el inicio del siguiente tema, que ya lo veremos más a fondo la semana que entra. Nada más déjeme darle rápidamente el segundo tema de este libro de Proverbios, y que ya entramos de lleno a él, es la fuente de toda sabiduría. La fuente de toda sabiduría. El tema 1, cómo vivir sabiamente. El tema 2,
la fuente de toda sabiduría, y el texto con el que iniciamos para ver esta fuente de toda sabiduría está en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Lo voy a leer y ahí nos vamos a quedar ahora sí a leérselo nada más, para que usted lo estudie, lo repase, medite, para que cuando estemos aquí aprendiendo usted pueda enriquecer más lo que comprendió. ¿Sí? Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bueno, ahí queda ya pendiente. Terminamos por hoy esta clase. Repase este pasaje para que el siguiente jueves, cuando lo aprendamos, usted pueda enriquecer más este estudio. Amén. Dios les bendiga.